Hoy es Día del Beso y eso está para los octogenarios que ven la revista. Seguro, pues. Bueno, Hay gente que... Pero un beso de amor no se le da a cualquiera. No, aquí se lo dan a cualquiera ya, pero eso era antes. lo disfrutan los A cualquiera en cualquier parte. No, pero doctor, lo disfrutan, la canción la disfrutan los octogenarios, pero los cincuentenarios aprendemos mucho también acerca de cómo se hacían y se expresaban las cosas en el anteriormente. pasado, ¿verdad? Sí, pero venga acá. Mire qué interesante, a mí me llama, la canción está preciosa, pero uno se pone a ver también cómo antes el que tocaba en la banda se quitaba el instrumento si era de viento y también era parte del coro, era también una cosa. Bueno, yo le he traído aquí a Carlos y al licenciado Andrés Terrero muchas cosas, algunas que nos las envían nuestros televidentes, porque son colaboradores. Claro. Uno de ellos fue recordarnos a los churumbeles de España, Sí. Juan Legido, El beso. El beso. Ese era el señor que cantaba el beso. Porque tú puedes darle un beso en la mano o un beso de hermano. Sí. Pero un beso de amor, No se le da a cualquiera. aquí se le da a cualquiera, en cualquier sitio. No, porque las ubicaciones específicas han variado un poco, sí, de verdad. En cualquier lado, doctor, Sí, en cualquier sí. sitio. No se le da a cualquiera. Y los colores también, doctor. Bien. El color del También beso. nos hacen llegar algo que quisiéramos ver si nosotros podemos, también a los octogenarios que están hablando, se estaba hablando de un fallo que hay sobre terrenos cuyos propietarios, herederos, han mantenido títulos de propiedad. Ok. ¿Cuál era la costumbre? Durante los 30 años de Trujillo, Trujillo decía, voy a hacer un aeropuerto, voy a hacer un cuartel de la policía, voy a hacer un destacamento en Constanza, y los dueños de la tierra inmediatamente, no es que se quedaban, ¿no? Inmediatamente iban y ofrecían, puede hacerlo, puede disponer de ello. Pero sin título. Sí, pero no la validad, no se declaraba de utilidad pública. Correcto, correcto. Inclusive hubo un reclamo hasta de los herederos de las tierras del Palacio Nacional de aquí. Correcto. Ahora es del Félix Sánchez, Sí. que está frente al Ministerio al Hospital Militar de las Fuerzas Armadas. Correcto. Hay muchas historias de eso, pero el asunto es que la ley nueva es después de todo eso que ocurrió, es que primero lo ofrecían. Es más, cuando Bosch llega al poder, muchos recordamos que él a las 7 de la noche hablaba todas las noches por televisión. Y él anunció la reforma agraria. Y muchos terratenientes, sus tierras que no eran muy buenas, se las ofrecían y él leía. Hoy tengo el placer de anunciar que la familia tal entrega 5,000 tareas en la provincia tal, correspondiente a la parcela tal. Si quieren pueden buscar sus alocuciones. Ahora, cuando tumban a Bosch, esa gente se hicieron los locos y cogieron su tierra. Volvieron porque no fueron usadas, no se hizo ninguna reforma. Y Porque tenían su título de propiedad. Ok, y tenían su título. Cuando le dicen a Trujillo, por ejemplo, se va a hacer un aeropuerto, se va a hacer un cuartel en Constanza, alguien le dice, úselo. Después viene la declaración de utilidad pública, que quien más lo utiliza es Balaguer en los 12 años. Declaraba de utilidad pública cuando hizo, oigan, 27 de febrero, Bolívar,
Sarasota, Lincoln, Luperón, Churchill. Entonces declaraba, pero no lo pagaba. El decreto decía, declarada de utilidad pública la parcela tal. Y viene entonces una ley que dice que una declaración de utilidad pública, si no es pagada inmediatamente, queda sin efecto. La Constitución lo dice. ¿Perdón? La Constitución lo dice. Lo dice la 9 del 2010. Correcto. Eso trajo muchísimos problemas porque también viene el tema del deslinde. Esas declaraciones de utilidad pública y el deslinde, entonces decían, usted tiene una carta constancia que dice que dentro de la parcela número tal, usted tiene 10.000 metros, pero no te dicen si esos 10.000 metros están a la orilla del río que pasa por ahí o de la autopista, sino 10.000 metros. Y ahora el deslinde es 10.000 metros con fulano, perencejo y sutanejo al lado. Correcto. Y se llaman para una sentencia en que digan Si tiene oposición. que esa persona es dueña de esa porción. Ya eso está ahora en proceso. Por eso es que los agrimensores se han constituido en los profesionales más importantes de ahora, porque hacen eso y también tasan las propiedades. Bien, ahora esto que está en pantalla corresponde a una porción de terreno, es aquí, aquí. Ya, ahí están. Es más amplio, Melvin, como te señalé, de aquí a aquí, aquí para ahí. Dentro de esa porción de terreno de la capital está lo que es o lo que fue el aeropuerto General Andrews. En esa época, eso es hasta el 60 en el que se hace Caucedo. El último año de Trujillo se inauguró el Aeropuerto Internacional de Punta Caucedo. Los límites de ese aeropuerto tenía dos. Uno, las instalaciones del aeropuerto, que es lo que está aquí en amarillo, y los terrenos que estaban destinados a proteger ese aeropuerto. ¿Cuáles eran los límites? Primero, la calle San Martín, que siempre se llamó San Martín. Esa calle llegaba salía del Parque Independencia y hasta... Autopista Duarte. No. Esa calle tenía el nombre de José Dolores Alfonseca, doctor José Dolores Alfonseca, hasta la San Martín con Juan Pablo Pina. Exacto, en Villa Consuelo. Y a partir de ahí, entonces se llamaba calle San Martín. Todo pasaba por lo que hoy es Radio Televisión Dominicana y seguía hasta convertirse en carretera Duarte. Es decir, que desde el Parque Independencia, con tres nombres diferentes, teníamos la José Dolores Alfonseca y hoy la San Martín, la San Martín que siempre se llamó San Martín y la carretera Duarte que hoy es la carretera Duarte. Doctor, del kilómetro 0 hasta 27 se llama 30 de marzo, ¿cuál es? Sí? Bueno, ahora Ahora. la José Dolores Alfonseca es 30 de marzo, lo que era José Dolores Alfonseca. Ahora, ese era el límite norte del aeropuerto. El límite este era
lo que se llamaba Avenida Presidente Ríos, que nosotros no sabemos quién era el presidente Ríos, pero es lo que hoy es ¿cómo se llama la que pasaba por la Curacao con la policía? La Leopoldo Navarro. La Leopoldo Navarro, que comienza en la Bolívar y termina en la San Martín. La Leopoldo Navarro era una calle muy importante porque tenía donde hoy está el centro de rehabilitación y donde ahí estuvo la Curacao con una bomba de gasolina al lado. Sí, te saco. Ahí estuvo la terminal de la base aérea. Es decir, que en la San Martín estaba la terminal de pasajeros y en la Presidente Río, hoy Leopoldo Navarro, estaba la base aérea, que ahí estaban los P-51, los avioncitos esos de la Fuerza Aérea. Pero los terrenos dedicados a el aeropuerto, protegidos del aeropuerto, estaban en el norte, era la avenida Gefrar, Fabré Gefrar, lo que hoy es la Abraham Lincoln. Wow. Lo que hoy es la Lincoln era la Gefrar. Algunos dicen que era la Churchill, pero el límite de la cola del aeropuerto, el aeropuerto, los aviones arrancaban en lo que hoy es más o menos donde está el Banco Progreso, más o menos donde está enfrente los veteranos. Sí. De ahí arrancaban los aviones en una pista que terminaba en lo que hoy es el Supermercado Nacional de la 27 de febrero. Con Lincoln. Un poquito antes. Okay. No llegaba a la Lincoln. Ahí era la cola del aeropuerto. Entonces, ahí atrás, en lo que hoy es la Pedro Enrique Ureña, vivía una hermana de Trujillo, que creo que se llamaba Marina Trujillo. Y recuerdo bien que un día, un DC-3 de Dominicana cayó en el patio, lo que hoy es Nacional, y el patio de Marina Trujillo, cargado de carne que iba para Puerto Rico. Eso hoy es lo que es lo que es Kennedy, entera. La Kennedy desde la San Martín, desde la 30 de marzo, lo que es todo lo que es donde está Caribe Tour, todo eso, donde está el Centro Olímpico, la Cruz Roja, el Listín Diario, todo eso se iba hasta todo lo que es Centro Olímpico y 27 de febrero, 27 y Kennedy. 27 y Kennedy. Esa porción, hay mucha tierra que ahora hay gente que la están reclamando. Aquí habían dos modalidades. Una eran las famosas villas. Cuando usted oye Villa Francisca, Villa Juana, Villa Consuelo, Villa María, todo eso eran fincas pequeñas de hombres que le ponían a sus fincas el nombre de su mujer o de sus hijas. Estos son después los barrios de la capital. María, Juana y Consuelo. Exacto. No hay más, hay más villas de esas. Sí. Pero también habían personas que tenían grandes extensiones de tierra. Por ejemplo, los Enríquez eran dueños de toda esa porción de tierra que está el Hotel Embajador, que estaba el campo de polo, que está lo que era la Sarasota,
lo que es la Sarasota hoy, hasta la misma Rómulo Betancourt, una extensión enorme que llegaba hasta lo que es el Mirador del Sur, la avenida esa donde se corre. Todo eso era de los Enríquez. Naturalmente, con los Enríquez parece que se llegó a algo con Balaguer y él o le hizo un pago o le hizo una permuta. No sé. Entonces, queríamos señalar esto. ¿A qué viene eso? Viene a dos temas. Uno, a que algunas familias reclaman propiedades con títulos, por ejemplo, del Palacio Nacional, del Centro Olímpico. Félix Sánchez, pero también hay un elemento Y de las Américas también. que se debe de explicar, y es en el proceso de lucha contra la corrupción. Hay 3 acusaciones que están alimentadas por delaciones premiadas. Y esas 3 acusaciones tienen que ir luego a juicio de fondo para ser probadas. Pero mientras tanto, con las declaraciones y algo de pruebas que esa gente puedan presentar, el Ministerio Público está actuando. Ya el Ministerio Público se graduó, porque acuérdense que a quien están interrogando son a unos tigres que saben mucho, que fueron capaces de lograr estructurar una organización capaz de cobrar legalmente deudas del Estado. Legalmente, porque yo pregunto, si el Estado tiene una deuda, si esa deuda es real, si se puede probar que está registrada como deuda pública, si se puede probar que ya tiene una sentencia de un tribunal Para pago. correspondiente, si está ya auditada, lo único que no está pagada, eso no tiene ningún delito. Pero fueron capaces de hacer una organización en que se hacen 3 acusaciones, porque los fiscales saben que con el simple hecho de cobrar una deuda no es suficiente para lograr una condena. Entonces hacen 3 acusaciones que son: una, asociación de malhechores, un grupo de personas que se ponen en contacto. El licenciado Terrero me explicó una vez lo que es colusión. Me dice Terrero que colusión es cuando funcionarios públicos se ponían de acuerdo para cometer actos ilegales, pero tienen que ser una asociación, un grupo de funcionarios, usar sus cargos para eso. Eso es colusión. Asociación de malhechores es un poco más. Y lograr estructurar dentro de lo que se llama un pago justo. Me declararon utilidad pública, no me pagaron, eso está a un precio de hace 30, 40, 50 años, pero yo quiero que me paguen. O un ingeniero que hizo una obra, se endeudó, quebró pagándole al banco, pero el Estado le debe y no le aceptaban en dación de pago esa deuda. Ni siquiera el Estado lo aceptaba como pago de impuestos internos. Sí. Entonces, esas personas que lograron hacerse estructura, pero los detalles es lo que uno dice, por más experiencia que tenga Miriam Germán y por más experiencia que tenga Berenice, llaman a una persona de esa y le dicen: ¿qué era lo que te hacía? Yo cobraba
yo era un agente tributario. Cuando usted va a sacar una placa y no sabe leer ni escribir, un tributario te dice, dame 50 pesos que yo te voy a llenar el formulario. Eso es lo que hace. Yo cobro deuda. ¿Y cuánto tú cobras? Ah, depende. Y cobraba deudas viejas ese grupo. ¿Y qué hacían? Hacían dos cosas. Tenían una organización en la que alguien buscaba la deuda. ¿Qué te deben? Me deben 240 millones de una declaración de utilidad pública cuando Balaguer, en los 12 años. Allá. ¿Cuánto tú estás dispuesto? Oh, pues yo estoy quebrado, yo he pagado de intereses, eso, todo. Eso es familiar. Tú darías el 50%. El 50%. Pues yo doy lo que sea, porque imagínate, tú, No yo tengo tengo nada. 50 años. Está bien, tú das el 50%. Pero mira, eso no es mío. Eso yo tengo que darlo en todos los lugares donde se hace. ¿Qué se hace? Lo primero es que convencieron los gobiernos del PLD, oigan bien, en el presupuesto colocar en el presupuesto una suma para pago de deudas. Una partida para eso. Una partida para eso. Se puso ahí. Y eso no fue una cosa que la hizo en la última semana de Irse Dani. No, eso estaba. En el Y presupuesto. está bien eso no era malo. Porque esa gente había que pagarle. Y el gobierno tiene que pagar. Cuando viene Leonel o Balaguer en el último periodo, hicieron algo. Las deudas de la autopista Duarte le entregaron las tierras del aeropuerto de Herrera a los contratistas, hicieron un acuerdo Sí. y le pagaron. Ahora sigo. ¿Por dónde pasa una deuda? Una deuda, dicen, esa deuda no era verdad y la falsificaron en Hacienda. No, ahí no hacían nada de eso. El que dice eso es mentira, ahí no falsifica. Era una deuda verdadera, porque ellos no se metían en un lío de otro tamaño. Y comenzaban el proceso de Hacienda, Contralor, primero asignación de fondos, Hacienda, Contralor, Tesorería. y finalmente dicen que la última palabra se daba en Palacio. Y se dice que las gestiones tenían 3 precios, dependiendo del tiempo: 50, 40 y 20. ¿Dónde es que los fiscales tienen que tener mucha atención en esto que voy a decir? A veces un gobierno sube y alguien que coopera dice: nosotros queremos que este gobierno haga su función, pero yo quiero que me hagan un favor. Yo tengo una deuda que me deben hace mucho. Entonces, un funcionario, una persona o una allegada le llevaba: mire, presidente, esta persona es amiga de nosotros, el Estado le debe y tan bien mal. Creo que podemos ayudar y pagarle. ¿O sí? Entonces, ordenaban el pago. Nadie se beneficiaba de ese pago porque era para ayudar a una persona. Pero algunos señores le llevaban eso y además le cobraban a la persona. Pero tampoco eso es un delito. A mí me da pena que las muchachas que hacen periodismo de investigación no hayan cogido un caso de eso y le hayan dado seguimiento. ¿A ti te pagaron? Sí. ¿Cuánto tú diste? Un 50. ¿De qué se trata? Y cogen y presentar el caso. Mira, pasó esto, para que la gente vea cómo es. Entonces, eso, cuando vaya a fondo, no va a ser motivo de una condena. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron si esas personas estaban en otras gestiones y había la coincidencia de que en Hacienda
había un común denominador entre gente que estaba cobrando deuda y gente que estaban manejando juegos y evadiendo impuestos. Hicieron un conteo y lo pusieron juntos, porque por eso sí lo van a condenar. Entonces, como no lo pueden condenar por lo otro, lo van a condenar por ese tema. Lo mismo que le pasó a Al Capone. Al Capone no fue condenado porque era el jefe de la mafia. Fue condenado porque no pagaba impuestos. Evasión fiscal. Evasión fiscal. Entonces, esas señoras tienen que entender que hubo algo, engaño, y que si no hay querella de los afectados, no hay forma de eso. Nos mandan una poesía. Nos las manda un médico y dice que parece que fue escrita hoy. Es muy larga y es de los 1700, 1800. Y termina, es una mamá que le reclama al hijo que se levante, que no sea haragán. Desde que está en el vientre, tienen un diálogo de levántate, levántate, hasta que termina ya adulto, que dice así: hijo mío, por favor, te traigo café con leche. Mamá, deja eso ahí en la cama, déjame tranquilo, dormir. Mira, que España entera está trabajando y tú estás durmiendo. ¿Y por qué no te levantas? Dice, porque no me da la gana de levantarme. Mira que ya el sol está alto. Mamá, déjame dormir. Hijo, van a llamarte Aragán. Mamá, a mí no me importa. ¿Y qué va a decir tu jefe? No, mamá, déjame, no me va a pasar nada. Pero ya has dormido por mucho. Mamá, déjame que yo soy diputado, hombre. Y si falto a las sesiones, ni se dan cuenta. Solamente necesito acudir cuando hay voto importante. Y eso lo ponen para una hora más tarde. Somos unas ovejitas de rebaño que solamente vamos a votar por lo que nos conviene. Déjame dormir. Lo único que necesito, mamá, es que no sigas insistiendo. Cuando estoy en el Parlamento y me canso mucho, a veces me estoy molido. Bueno, mío, te dejo, perdóname. No sabía que eso también te producía tanto estrés. Yo no quiero dedicarle esto a un diputado porque tiene bastante problema hoy con eso, de la asistencia. Pero mire, mire, doctor, le puedo decir que yo obtuve el testimonio no de un diputado, de un alcalde de un pueblo pequeño, de un director del distrito municipal prácticamente, que los demás directores del distrito municipal le dijeron, oye, tú estás dando un mal ejemplo porque tú estás yendo a trabajar todos los días. Mira, hay también, frente a las cosas que son difíciles, los países avanzados la han facilitado. Por ejemplo, cuando sale el exceso de alcohol y de juegos y de tabaco, ellos veían que el dinero que se movía en esas áreas era mucho y decidieron legalizarlos para cobrar los impuestos. Entonces, una cosa mala la hacen sublime y cobran. Lo mismo ocurre con los procesos. Se dieron cuenta que los procesos eran largos, tediosos, costosos. Dice, hay una cosa, el que confiese y se declare culpable y coopere, se le reducen las penas. Entonces vino la negociación o lo que es la
de la acción premiada. No es que eso es bueno, es que era necesario, siempre que no había sangre. Entonces, eso aquí se ha trasladado, pero se han creado figuras. Por ejemplo, en el Congreso hay un buscón que se llama, el buscón tiene nombre. El hombre del maletín. No, Ese otro. el que hace gestiones. Hay una palabrita muy bonita. El lobista. El lobista. Ajá. Sí, el que gestiona, esas son cosas buenas. Y se le buscan nombres. Aquí hay una serie de carteles o de cárteles. No es solamente el de Colombia y el de la droga y el de los puntos. Los puntos de droga lo administra un grupo. Los que tienen contacto con Colombia, que le mandan los mayoristas, eso es un cártel. Los que manejan el juego en el tema los juegos tienen 3 áreas: las lotos, las bancas y los casinos. Son 3 áreas manejadas por 3 cárteles diferentes. Y ellos dominan las instituciones fiscales y ellos son que imponen sus cosas. Y tienen una representación en el Congreso, que es el cuento de que me tengo que levantar para ir a votar. Entonces, Doctor. eso... Doctor, mire, doctor, usted ha hecho una infografía muy, pero muy interesante, partiendo para que la gente concluya, en el tema de los terrenos del aeropuerto General Andrews, que usted no dijo quién era el General Andrews, ¿verdad? Pero un general norteamericano, ¿verdad? Que fue fundador de la Fuerza Aérea Dominicana. No, norteamericana. Pero llega al tema de deudas públicas, Sí. un pasivo existente que tiene el gobierno dominicano de años anteriores. Y dice, y planifica, dice muy bien, claro, todo, la deuda existe, fue reconocida, fue certificada, está presupuestada y se puede pagar y no hay ningún delito. Lo que pasa es que según dice el expediente de las 2120 páginas, hay varios delitos precedentes en estas negociaciones. Porque según se dice, o sea, todo hay que probarlo, ¿verdad? Pues todas esas deudas existentes fueron preparadas no para el beneficiario necesariamente, sino para otros terceros, falsificando documentos. No falsificaron. Pero dice el expediente que sí hubo de todo. Ah, bueno. Ok, el expediente, y tienen que probarlo. Y además los beneficiarios tienen que ir y decir si realmente ellos cobraron o si supieron que su propiedad se les fue pagada. Ahora bien, que la diferencia dice, bueno, pero yo puedo pagar lo que yo quiera. Si a mí me deben 100 y yo 50 de 100 es bueno porque no tenía nada, lo pagué porque yo quise. Yo quiero decirte algo. Ok. Quiero decirte algo. Mira, realmente aparecen 2 o 3 casos que lograron falsificar las deudas, que la califiquen. Pero donde había tantas deudas que estaban bien Estructuradas. no había necesidad De hacer eso. meterse en un delito Correcto. innecesario, a lo mejor con deuda más pequeña, te quiero decir. Sí. Y además, sustituir la persona Correcto. por lo siguiente. Porque al final, cuando el Estado paga, no le paga al buscón, Le le paga paga al interesado. al beneficiario. Imagínate tú, cuando es una sucesión, que ya esa sucesión sabe. Yo tengo un caso específico que son 240 millones. Dieron 120. El 50%. 120. Pero eso fue peor. Ahí no se le dio un chele a nadie. Eso fue un funcionario que le hizo un favor a una familia. Y le cobró la mitad. Nadie le cobró. Y una persona, el que llevó el dinero, dijo, la mitad es mío. Y sí. que cogió 120 millones. Wow. Sí, pero cada caso, y ahí que está todo, cada caso es individual. Sí. Y solo se podrá probar el delito de uno cuando tú lo encuentres. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tú tienes
de todo. Tú tienes un caso Con mucho cuidado, ve a la esquina. que tú lo ves que dice, hay una falsificación de documentos. Cuando tú investigas un caso, dice falsificación de documentos, ahí hay una firma de una persona falsificada. Pero ese caso no lo falsificó el que compró la deuda, ni el que cobró la deuda, ni el funcionario. ¿Tú sabes quién lo falsificó? ¿Quién? Un hijo de una sucesión que se había muerto el padre o la madre, y para no hacer la declaración de heredero pusieron la firma de un muerto, Ok. para poder documentar su expediente. Exacto. Entonces ese es un caso. ¿Quién falsificó? Un heredero. El dueño de la deuda. Un heredero. El dueño, para entonces, después, más para adelante, poder vender su deuda o cobrar su deuda. Sin embargo, Otros casos. pero mira, párate ahí. Esa falsificación tenía que darse cuenta el organismo de control. Ahí entonces entra también el Bien, delito. pero Terrero, ¿cuántas veces tú has dicho que el soborno hay que probarlo? No, claro, no, yo no digo eso. Aquí no se trata, oye bien, sí. no se trata de dónde está la falsificación. No se trata de que una persona dueño de una deuda puede tomar la decisión de decirle a un gestor, yo te voy a dar un tanto por ciento para que me la cobre. Eso no es Perfecto, ilegal. perfecto. Como no es ilegal que tú te busques un abogado en un caso que a ti te deben un dinero y le diga, te doy un 30 de un cuota liti. No es ilegal. No, pero tampoco si tengo 50 años de muerto, no puedo Bien, firmar un documento pero ahora. ¿quién comete el delito? Otros casos de terrenos que no estaban deslindados. Lo que te quiero decir es que cada una de esas operaciones Es independiente. es independiente. Sí. Y definitivamente, por eso es que en el inicio de este proceso yo dije, nos fuimos muy para atrás o nos estamos yendo muy para adelante. ¿Qué había que probar? ¿A dónde se entregó el dinero? Dije que lo de fondo de campaña o que el origen de la deuda. No, El delito comienza y termina con quién cobra la deuda y si la persona que cobra ese porcentaje es un funcionario. correcto, correcto. ¿Cómo se prueba eso? Oye, el dinero. Lo otro no y es el- ilegal. Y el dinero es lícito, o sea, no es lavado, porque el gobierno, el dinero del Estado no es lavado. Al principio te dije que había un componente mixto en el que los que hicieron declaraciones para cooperar a cambio de impunidad, ellos lo hicieron con alguna intención, que por eso es que hay que decirle a los magistrados, sobre todo cuando venga al final, que eran, por ejemplo, la carretilla de dinero que decía Mimilo que le llevó a Gonzalo. ¿Qué tiene eso? Primero, ahí está la acusación de que Gonzalo Castillo utilizó fondos electorales obtuvo fondos electorales en forma inusual. Pero Gonzalo está preso, pero Mimilo no. Oye esto, Gonzalo está preso, pero Mimilo no. El que llevó el dinero no está preso. No, y tampoco el origen del dinero. Sí, sí. Porque él dice, eso es deuda que cobré. Tú dices que es deuda que cobraste, pero mira, solamente el decir cómo cambió ese dinero en el banco. Señores, coge un cheque y vaya al banco es y un delito, cámbialo. es un delito. Ahí adentro tenía que haber una organización capaz de autorizar un pago de más de una suma. Espérese, que están confirmando, están llamando, están qué sé yo. Eso tenía que ser, cuando llegue esto, en la bóveda está el dinero, entréguelo. Pero para conseguir 1.000 millones de pesos en un banco, tú tienes que pedir ese dinero 10 meses dos antes. meses. Exacto. Muy bien, pero estamos hablando de que entonces viene otra cosa. ¿Para qué se usó? Yo hice todo eso para cooperar con la campaña. Pero eso es porque este gobierno perdió, el que se fue. Pero si tú hablas con uno de ellos, te dice, yo le di a los tres. Sí. Lo ¿Verdad? potencial. Y eso es chantaje. Porque ellos pensaban que embarrando al candidato del PLD
iba a asustar al candidato ganador. El candidato ganador dice, óyeme, número uno, cuando nombré el de la lotería, no le dije que él podía hacer trampa con ciego. Sí. Así es que él va para la cárcel. Yo no tengo que ver con esa... Que dio una donación, bienvenida, por la patria, sí, pero él no me condicionó a mí con ese bono. Segundo, que vinieron los cobradeudas y trajeron funda de 120, 150. Contribución. Sí, contribución. Es verdad. Eso se usó en el último día para suplir a los miles y miles de personas que llevaron a votar a los otros. Cosa que es legal y se repite. Pero yo no le dije al que trajo un dinero que hiciera eso, que él podía delinquir. Entonces ahora tú tienes, otro dice, yo quiero ser diputado. Sí, Paliza, ponlo diputado al presidente del PRM, pero no era para protegerse. Tú tienes ahora 3 diputados del PRM que tienen que dar explicación. Porque el presidente no se... Y alguien tenía que comenzar. Sí. Alguien tenía que comenzar. Exponiéndose él. Porque usted puede estar seguro que si el PLD logra un triunfo, le va a hacer el mismo sometimiento al gobierno saliente, por lo que pasó hace 4 años. Ahí hay unas redes que dicen, Luis casi preso, Abinader. Sí. Así es que le dicen. Sí. Óyeme, se atrevió a hacerlo y no le importó. Yo no me comprometí con nadie a que las donaciones eran condicionadas. Quizás las delaciones son premiadas, pero los aportes no son premiados. Y eso es un elemento. Entonces tú tienes cobro de deudas, uso irregular de fondos electorales y bancas irregulares que cobraban impuestos del Estado y metieron un contó con esos 3. ¿Por qué van a condenar? Solamente se van a condenar por los sobornos. Las bancas. No, por las bancas. Pero ¿qué está pasando? Que los delatores... Están sueltos. No, que están sueltos hoy. Cuando lo juzguen, ese va a ser el delito. Y los delatores son todos los de las bandas, los de las bancas. Y van a estar incluidos. Y entonces, no, pero el problema es, lo que te quiero decir es, que cuando venga el juicio, tú vas a tener suelto Gonzalo, suelto todos los que cobraban deuda, pero los que tenían las bancas ilegales. Para ponerte un ejemplo, Mimilo y el diputado. Esas 2 personas dicen que llevaron dinero a Gonzalo. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Gonzalo suelto y ellos 2 entonces condenados. Es porque ellos están en el lío de las bancas. Y lo confesaron. Pero sí, pero ellos no sabían que eso no era un contó. No. Eso después el juez lo desglosa. Claro, ese es el problema. Yo te voy a ayudar con las penas. Ese es el problema. Pero tú vas a tener penas. Aquí no, bueno, que salgan bien toditos. Pero mira, hay un dato, y perdona, No que estábamos hablando hace un momentico, de cada caso que es individual. Otras modalidades que hemos podido ver es que aquí hay bancos comerciales, estructuras de inversión, compañías por acciones, toda la vida y totalmente legales, que sus operaciones son compra de deuda, sin haberla cobrado. Claro. No estoy hablando de un porcentaje para cobrarla. No. Estoy hablando de que yo tengo en el banco 10 millones de pesos. El gobierno le debe a Terrero 10 millones de pesos. Y yo tomo de mi dinero y llamo a Terrero y le digo, Terrero,
Tú quieres esperar 10 años, 5 años, 3 años, no. Yo te doy 3 millones de pesos. Que se supone que el valor presente. Y tú lo que se llama una cesión de crédito, no una compra de deuda. Y yo me siento y yo me convierto en un tercero, dueño de esa deuda, que posiblemente yo haya, en algunos casos, uno se pasa 10, 20, 30 años para cobrar. Sí. Ese riesgo que tú asumes. A lo mejor lo cobraste en 6 meses. Ahí surgió. Ahí hay compras de deuda. Sí, sí. Ahí surgió una modalidad que no ha salido, es que muchos gestores de pagos de deuda se convirtieron en suplidores del Estado. Vieron el origen de esos cobros. Dicen, pero este le vendía a los hospitales, yo también le puedo vender. Entonces, se convirtieron en suplidores. Sí. Y también me encontré raro que por qué ellos teniendo tanto dinero no compraban deuda, si sabía que se la iban Si a la pagar. compraban, y tú sabes qué hacían también. Otro tipo de operaciones. Gente que te decía a ti, es que yo tengo problemas, yo necesito 1 millón de pesos. Pero a mí me deben 100 millones de pesos. Toma tu 1 millón de pesos. Y por ese milloncito que tú le ibas a dar, dame 500. Y iban jugando layaway, Sí. dándole pesitos a gente que iba necesitando para poder subsistir en el tiempo, pensando que le iban a pagar en 2 meses, en 3 meses. Esos intereses se iban a poner carísimos y al final terminaban cediendo las deudas por otros valores. Sí. Bien, señores, hay otra cosa que es sumamente importante. En una visita sin precedentes, nosotros no habíamos visto tanto un anuncio de una visita como la que tenemos hoy. Comenzaron y la prensa le hizo el trabajo. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos hablará de Haití en su visita a República Dominicana. Se reunirá con Roberto Álvarez y Luis Abinader, pero con Roberto Álvarez primero. Entonces, otra noticia. Wendy Sherman ya está en el Palacio Nacional. Ayer. Llegó ya. Mírala ahí. Ahí ¿verdad? está, mírala ahí. Muy bien, muy bien. Felicidades. Pero hoy aparece, que por cierto quiero decir que algún día Dios le pedirá cuenta ¿A quién? a Deli Erasme por ser el dominicano que más conoce el tema y que no ha querido hablar. Hoy el Departamento de Estado hace un comunicado en inglés. Yo le prometo que si llega el ingeniero Albuquerque, que es quizás una persona que va a los medios con una capacidad de traducir con sentido y con sentido político las cosas, le voy a pedir que nos traduzca esto. Pero mientras tanto, oigan esto. Deputy Secretary Sherman meeting on economic development in Dominican Republic. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el anterior ministro de Economía, ¿no? De Economía Sherman. Sherman, sí. Se reúne para hablar del tema de comercio. Bien. Las siguientes es que dice que la secretaria de Estado Sherman se reunió en República Dominicana con el ministro Roberto Álvarez, ministro de la Presidencia Joel Santos, ministro de Economía y Desarrollo Pavel Lisa, el ministro de la Industria y Comercio Víctor Pavel Lisa, Sí, con el presidente de Estados Unidos, Sí. qué bien. Hito Bisonó, hemos cambiado mucho. Nada más faltaba Narciso ahí. Sí, sí. Eh, Joel Santos. Desarrollo en República Dominicana. La secretaria, el asunto es Bueno, va a hablar que del está tema económico. diciendo algo del puerto de Manzanillo. Ah. Y yo me siento muy bien, y de la línea noroeste.
me siento muy bien porque nosotros hemos dicho que aquí se destronó un gobierno y un partido por relaciones con China. Y ahora Estados Unidos insiste en que el desarrollo de la línea y del puerto es vital para resolver. Parece que piensa en resolver una parte del tema haitiano con el desarrollo de esa zona. Bien, vamos a ver qué es lo que nos trae esta visita. Tuvimos 3 mujeres en 3 meses. La Comando Sur, una vicesecretaria que estuvo en la frontera y la que llegó hoy, Wendy Sherman. Demasiados funcionarios y demasiadas mujeres. Tercero, los 3 que echaron a Pedro dentro del pozo, que son Clark, Dodd y Escobar. Esos son los que diseñaron el tema. Que la gente lo oye y dice, este está hablando, ok, déjenlo así. Pero ya vieron, que ya hay una mujer aquí diciendo, una mujer que en un gobierno que quisiera, por ejemplo, como Venezuela o como ya tuviera declarada no grata. Pero nosotros no podemos hacer una guerra con Estados Unidos. Bienvenida. Ella va para Haití hoy. ¿Eh? Ella va para Haití hoy. Ella no tiene que ir a Haití a nada. Ella no puede, en Haití la situación no está para entrar. Okay. Ellas vienen aquí es que ellos vienen y así que quieren resolver el problema. Pero yo no me voy a meter en eso, yo le dejo eso a los patriotas, porque eso es demasiado problema. Lo que quiere decir que le demos seguimiento a esa pendejada. Vamos entonces a decir que en este país hay más cárteles de lo... A mí aquí hay cárteles, hasta en la sociedad civil, que se encargan de... Aquí hay cárteles de abogados que se encargan de hacer chantaje, el cártel de los chantajistas. Aquí hay muchas cosas, tú oyes. Y había un cártel de cobro de deuda, Sí. ¿verdad? Sí. Porque necesariamente yo dije que había cárteles que son buenos, por ejemplo, los lobistas no están prohibidos, ¿verdad? No. Bien. Ahora yo pregunto, ¿el cigarrillo da cáncer? Sí. ¿Debe de ser por necesidad de un Estado legal el uso del tabaco? No, pero es necesario porque se necesitan los cuartos. Y el alcohol lo mismo. Y estamos hablando de la marihuana, a ver cómo la podemos legalizar, porque se puede conseguir una buena cantidad de impuestos. Medicinal. Sí. Pausamos.